Miren, este rostro angelical parece dormido en el tiempo, parece esculpido por ese viento helador, por ejemplo, de las cumbres de Somosierra. La bautizaron como la Bella Ahogada o la Suicida del Sena. Hemos visto cómo en estas historias tremendas de rescate y de muerte en el frío, los cuerpos quedan casi como esculturas. Bueno, pues vamos a ver una escultura que dio mucho que hablar, se van a sorprender. Es una historia increíble, pero que motivó una auténtica fiebre de iconografía hace unas cuantas décadas en París. Este rostro que ven aquí, y que es de una muchacha real, de alguna manera fue un emblema. Cuando no existían todavía los logos, se convirtió en logo. Hoy, si lo piensan, una manzana con un pedazo, una marca de una bebida de cola, 3 bandas con 3 hojas, una raya que hace así como una ola de surf. Nos movemos por la iconografía y creemos que eso viene de ahora. Es más, una marca tiene ese valor. Usted puede incluso querer pagar más por tener ese icono. Pero en la antigüedad, ¿cómo era esto? Bueno, pues, según los expertos, esta es una de las primeras historias de moda e iconografía registradas. Pero uno dice, bueno, si es una tragedia, si es una muchacha muerta, ¿cómo es posible que se conjunte esto? Eso es lo asombroso de la historia que les vamos a contar y que vamos a ver. Venga, viajen en el tiempo conmigo, contemplen. La llamaron la Mona Lisa suicida, la desconocida del Sena. Nadie sabe aún quién es. Y van a ver qué historia. Don Nacho Navarro, bienvenido. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Yo no conocía la historia. Espectacular. De eso que tenemos ahí, de ese rostro. Esto es la máscara funeraria. Es que al final lo que vamos a hablar es de algo que se conoce como la belleza de la muerte. Porque la muerte también se considera la belleza. Cuando se hacían esas máscaras funerarias, que es para inmortalizar. Que eso ya viene de los tiempos antiguos, ¿no? Es de los egipcios. Pero es inmortalizar los rostros una vez fallecido. Pero este caso es completamente diferente al resto. Aquí es cuando es alguien anónimo. Y tampoco tenemos fecha concreta, ¿verdad? Podemos decir que más o menos hacia 1860, en las orillas del Sena, aparece una mujer. Tenemos que viajar hasta París, más o menos esa época, 1860, 1880. Y de pronto en las aguas del río Sena aparece el cadáver de una joven, donde aparece también, cuentan que con una especie como de camisón blanquecino, y estaba el rostro, la cabeza apoyada en la orilla. Entonces, en ese momento, claro, nadie la identifica, nadie sabe quién es, y llegan unos operarios que retiran los cadáveres en aquella zona y deciden llevarlo al anatómico forense, por lo menos para ver si había sido un suicidio, había sido un asesinato, qué había pasado con esta mujer.
y le ponen en aquellas camillas antiguas, camillas de tela, y lo van trasladando porque el anatómico forense estaba justo detrás de la Catedral de Notre Dame. Es uno de los lugares más icónicos que tenemos de París. Y entonces el forense no ve una causa de muerte violenta y nadie reclama el cadáver. ¿Cómo era esa mujer, Nacho? ¿Cómo definiríamos? Porque Pues, el impacto es que es una mujer bella, joven, sin aparente violencia. Es un rostro de una mujer joven, de unos 30 años, con el pelo un tanto recogido, corto, y aparece con un aspecto sonriente. Es como que de pronto el cadáver quiere sonreír, quiere quedar plasmado en vida, y eso es lo que les impacta a todo el mundo, porque el médico forense es lo que nos explica. Dice, es que él es como si le hablase el rostro, como si quisiese comentarle qué es lo que había ocurrido con ella. Entonces, aquí llega la historia de que nadie identifica el cadáver, nadie sabe quién es, así que deciden algo muy típico en aquella época, que es colocarlo en la morgue expuesto hacia el público, hacia los vecinos, hacia todos los parisinos. En las morgues, sobre todo la de París, era una zona subterránea, muy oscura, muy lúgubre, y aparece una serie de barrotes, donde al fondo, con unas mesas que están a 45 grados, están expuestos los cadáveres, y hasta ahí acudían las mujeres, los padres, los niños los fines de semana, porque era el morbo de ver la muerte. Y querían enseñarles a los niños cómo eran los muertos ahogados, cómo eran los putrefactos, y se convierte en una especie de feria el llegar a ver los muertos. Realmente es para ver si alguien les identifica, pero nadie les identifica. Se convierte, es decir, una maniobra policial de identificación de cadáveres sin nombre, se convierte en un espectáculo grotesco o no en París, que nos demuestra la distancia que tenemos respecto a esos tiempos, ¿no? Es decir, se miraba la muerte cara a cara. Cara a cara es como acostumbrar a los niños a la muerte. Es decir, tú estás viviendo para que esto pueda ocurrir, cosa que ahora mismo repudiamos completamente, no existe la muerte. Bueno, en aquella época se creía de una forma no tan lejana en el tiempo, muy arraigada sobre lo que yo era. Y al no identificarlo nadie, el médico forense se queda muy impactado con el rostro de esa joven, porque aparecen incluso los pómulos tensos, con una forma como una media sonrisa, por eso casi como ese cuadro de la Gioconda. Y él decide que un ayudante vaya a buscar algo muy conocido en París, como eran los fabricantes de máscaras, todos los yesos que hacían en esa época de finales del 19, principios del 20, y el más cercano a la Catedral de Notre Dame es el de Lorenzi, donde aparece Lorenzi, que es Michel Lorenzi, y él es uno de los fabricantes de máscaras más famosos que hay. Así que él acude hasta el anatómico forense y delante de ese rostro de la mujer difunta hacen como clásico, se hacía las máscaras, que era poner unos cordones en la cara, esos cordones para luego arrancar lo que sería todo el molde en yeso, y le ponen una capa de aceite, de cera, y luego ponen el propio yeso. Entonces esta persona se lleva el molde a su taller, se lleva el rostro en negativo a su taller, y ahí empieza a trabajar. Empieza a hacer el positivo, que es esa especie que se ve con el tono ceroso, que es mucho más oscuro, y una máscara está encargada por el médico forense. Lo que hace es, él la va retocando siempre, pues para evitar todas las protuberancias que habían quedado del yeso, lo introduce en una caja y se lo llevan al médico forense. Pero Lorenzi, él sigue muy... le llama tanto la atención Todo este el mundo rostro. queda hipnotizado. Absolutamente. Porque si esta historia tiene una crónica, es la de desde que aparece la muchacha en el río a todo este proceso, y ya verán después, es como un encantamiento el que producía esa cara. Porque es como si no tuviese un rigor mortis. Habitualmente en las máscaras funerarias tú ves la flacidez que hay facial con los músculos, pero aquí no. Entonces,
él lo que hace es, dice, yo me quiero quedar también una pieza. Y él hace también otro molde y hace otra escultura de ese busto, y él decide también decorarlo, arreglarlo y colocarlo en el escaparate de la tienda. Y en cuanto lo coloca en el escaparate con esas múltiples máscaras que él tiene, es cuando empieza a mitificarse y se convierte prácticamente como la musa de Que París. es otra cosa que nos puede llamar muchísimo la atención. Una tienda en pleno París, en pleno corazón de la Ciudad de la Luz, que exponía máscaras funerarias. O sea, hoy en día nos parece increíble, grotesco, estrambótico, extraño, y eso era la moda. Y sigue la fábrica hoy, el taller en Rue Gassin 19, sigue estando el taller Lorenzi, que es la quinta generación, y siguen siendo la máscara más pedida. No daban abasto. Hoy sigue siendo la mayor de las máscaras pedidas en el mundo. Y ahí hay una historia donde empieza sobre todo Auguste Rodin, que él acudía prácticamente todos los días a su taller y pasaba por delante con el carruaje de esta tienda, y él se detuvo una vez a verlo, incluso quiso recrearlo. Pero hay una época muy importante que es de 1902 a 1907, esos 5 años que están trabajando André Breton y Louis Aragon, que son los padres del surrealismo, y ellos un día pasan por delante del escaparate y se detienen mirando un rostro, y entre ellos el cronista dice, es que esto es surrealista, esto es el surrealismo, la belleza de un cadáver y de un difunto, porque nos está mirando y está sonriendo. Así que ellos lo que hacen es llevarse una máscara y empiezan a escribir diferentes novelas. Orelín está basado en esta máscara, y se convierte casi como en el nacimiento del surrealismo. Empiezan a hacer encargos desde Alemania, desde todos los sitios de Francia, desde toda Europa, desde diferentes países y fuera de la Comunidad Europea. Todo el mundo quiere la bella desconocida. Todo el mundo quiere el rostro de... Sabiendo que es una difunta. Sabiendo que es una difunta, se empiezan a hacer cartelerías y empieza a ser la musa del surrealismo. Es una mujer sin identificar, anónima, que nadie sabe quién es, pero se convierte en la mujer más famosa que hay de aquella época, ya no solamente en París, sino en todo ese mundo que empieza a creer, a renacer dentro del arte. Y luego yo decía en la introducción de este tema maravilloso, estas historias que solo puede traer don Nacho Navarro, si hoy decimos eso, la manzana con un hueco, las letras un poco decimonónicas de la bebida refrescante, una estrella plateada en un coche, la banda de surf, no hace falta decir más. Se ha convertido en marca, en icono. ¿Esto desde cuándo? ¿Cuándo empieza? Pues bueno, el primer icono, digamos, del modernismo es esta mujer, que se convierte de alguna manera en marca registrada, bueno, sin que sepamos quién es. Es que la marca luego se registra, porque llega un noruego que es Asmund Lerdahl en 1955, es uno de los fabricantes de juguetes más famosos que hay en Noruega, y se encuentra a su hijo ahogado en un lago. Él acude a rescatarlo, le abre las vías respiratorias practicándole ese RCP que conocemos hoy, y él traumatizado, es decir, la cantidad de niños que mueren. Yo he salvado a mi hijo con 5 años, justamente le llega a la universidad para hacer un trabajo del primer maniquí de RCP, porque él necesitaba justicia de que la gente aprendiese a cómo hacer cómo reanimar un cuerpo, cosa pues que en este país ya sabes que prácticamente no tenemos ni idea de cómo funciona esto. Y en 1955 él hace este maniquí de medio torso, aparece prácticamente desde el abdomen hasta la cara, y dice, ¿y qué rostro le pongo? Pues él se acuerda que su abuelo, en su despacho que tenía en Noruega, sobre la mesa había una máscara de una mujer que estaba como sonriente, y su abuelo le decía, esta mujer es anónima y se murió ahogada. Y él dijo, pues voy a poner el rostro de esta mujer, voy a registrarlo, y el rostro se va a poner al maniquí de RCP. Y el primer maniquí, pues eso se conoce como la mujer más besada del mundo, donde millones de personas han hecho la maniobra de RCP con la mujer ahogada del Sena, con esa chica que se ha convertido sin duda en uno de los grandes hitos de las leyendas. El maniquí que todo el mundo tiene que hacer el boca a boca para aprender las maniobras es también con esta cara. Es que dices... Y le llama Anne. Anne. Le llama Ana.
porque entonces ya tiene nombre y le llaman como Anne y aparece en todos los centros médicos, en todos los centros universitarios del mundo, porque es el primer prototipo, empieza a hacer copias y copias y copias, siempre con el rostro de esta joven todavía sin abrir los ojos. La fotogenia de la muerte, podríamos decir, porque hay algo que impacta e impresiona desde el momento del rescate. Y claro, alguien dirá, perfecto, vaya historia de novela, pero las investigaciones posteriores que hoy en día hacen de todo, intentan, ¿han descubierto algo sobre la bella desconocida, la Mona Lisa suicida? Nada. Nada. Hay una historia que a mí me la contaron en París, en nuestros tours maravillosos que hacen, que es de unas gemelas que vivían en Liverpool, más o menos en torno a los años 60 del siglo XIX, y una de ellas se marcha de casa enamorada con una persona de París y no sabe nada de ella. Claro, en esa época, pues obviamente no existe el móvil, no existe nada, sino es por carta ordinaria y no llega absolutamente nada de información. Y la dan por desaparecida. Y muchos años más tarde, su hermana gemela viaja desde Liverpool a París y en unos paseos, claro, es que esto estaba en casi todas las tiendas escaparates que había en la ciudad, empieza a verse retratada ella de joven. Y dice, bueno, pero es que esta soy yo de joven. Hay un rostro que ha permanecido inerte en el tiempo y el mío ha envejecido. Y ella llega a la conclusión, lo que cuentan, de que es su hermana gemela la que falleció de esa forma. No se ha sabido más. Ella dicen que un poco traumatizada, decir, bueno, mi vejez me ha castigado a mí, pero ella se queda eternamente joven. Y ahí es donde llega luego la duda, ¿qué hay de realidad, qué hay de mito? Porque claro, estamos en una época donde las historias, las leyendas, bueno, estaban a la orden del día. Y era maravilloso y qué mejor para alimentar estas leyendas. Pero cuando hablas con los médicos, es decir, bueno, esto puede ser real o no puede ser real. Yo he visto muchos ahogados. Y he hablado también con compañeros que han visto muchos ahogados y tienen que hacer autopsias. Y la verdad es que esta forma de rostro yo nunca me lo he encontrado, ni lo he visto, ni ellos tampoco. Porque esta forma de los pómulos, al final tienes que tener una rigidez en estos músculos, tensarlos y otros destensarlos. Entonces, o ha sido posiblemente un poquito manipulada por Lorenzi para generarle un poco más de belleza o lo que fuese. La sonrisa puede ser, pero puede haber una explicación que fuese el frío. Si el frío de esa mañana era, sobre todo en París, hay unas noches, fue al punto de la mañana, muy potente, de bajas temperaturas, sí que eso impide que el rigor mortis, que los músculos, bueno, pues se relajen de una forma mucho más rápida. Y esa puede ser una de las explicaciones, pero estamos ante un hecho médico que también es muy interesante para investigar. Bueno, es que fíjate, veníamos de las alturas de Somosierra y no les quiero mostrar aquí los objetos, bueno, que han encontrado nuestros compañeros con Luis Avial en esa primera historia, es una noche de historias hoy. Quedaban inmediatamente los tripulantes, como ocurrió en los Andes también, casi como esculturas, como petrificados. Y fíjense qué bucle hay hoy. El maniquí es una cosa que impacta, que irradia ciertas emociones, ustedes lo saben. Bueno, pues esta noche, fíjate, Nacho, que esto es espectacular, la gran Mamen Sala trae New York Killers 2. Véanla, porque unos maniquíes, qué curioso, o maniquíes, fueron esenciales para la captura e identificación del llamado asesino de Times Square. Times Square, que es donde vamos todos los turistas a ver las luces en Nueva York, era un sitio bien peligroso a final de los 70. Los maniquíes fueron clave para desentrañar esta historia tremenda que luego les contaremos. Es decir, que todo está interconectado, pero claro, ni la policía, nadie ha logrado resolver ni poner nombre y apellidos reales a una de las mujeres más famosas del mundo, de la que yo no conocía apenas nada y gran parte creo que del público español tampoco. Pero fíjate qué sorpresa, Nacho. Bueno, Gabriel García Márquez, un montón de personas han hablado sobre la cara de la bella desconocida, la bella ahogada. Me decía Diego Marañón que ha hecho una pequeña propuesta para ver qué ocurre con la inteligencia artificial y Nacho Navarro no lo ha visto. Vamos a ver si lo vemos aquí, porque a lo mejor tenemos una pequeña sorpresa, que era la sensación, vamos a verlo, de cómo podía ser ese rostro humanizado e incluso mirándonos, si no tengo malentendido. Qué chulada. Bueno, es que al final las máscaras... ¿Tú no lo habías visto? No. Hacen inmortalizar este rostro. Solamente, ya sabes que Lorenzo de Medici lo único que hicieron fue hacerle unos agujeros y ponerle los ojos a la máscara mortuoria. ¿Qué es esto? Entonces la devuelves a la vida. Es que fíjate, es el retrato de la muerte y la vida observándonos. Lo que no podíamos imaginar es que se convirtió en un emblema de su tiempo. Y de un tiempo donde las cosas eran bastante diferentes y donde espantaba la muerte, pero al mismo tiempo estaba ahí, presente, no como hoy. Fíjate la belleza de la muerte convertida en vida.
Nacho, quien quiera buscarte, estás petándolo. Abismo. Abismo Originals y sobre todo en el canal Abismo en YouTube, que estamos allí generando un contenido misterio histórico que es maravilloso. Como este. Pues mira, desentrañar la historia y siempre hay preguntas para hacernos. Oye, te hemos dejado mucho vagar por ahí, pero esta es tu casa, tú lo sabes, ¿no? Bueno, he vuelto. Tú me dijiste, ven. Pues yo vengo, por supuesto, siempre que quieras y al final vuelvo a mi casa, donde yo nací, donde yo crecí. Sí, señor. Y más cosas que vamos a hacer. Nacho, gracias por esta historia maravillosa, de esas de novela, y que además mucha gente investigará a partir de ahora, y eso es muy, muy bonito. Muchísimas gracias, compañero. Gracias, Vámonos querido. con toda la actualidad. Vamos allá.